Apreciados padres de familia del glorioso Mariátegui de Pichanaki, y a todos quienes nos honran con su gentil audiencia en esta ocasión. Con la vehemia de los presentes reciban el caluroso saludo y el beneplácito por su participación en esta ocasión en la Escuela de Padres de la institución educativa José Carlos Mariátegui, correspondiente al año 2020. Reciban también el saludo de parte de nuestro señor director, el licenciado Juan Valencia Guevara, la subdirectora, la licenciada Ivonne Castillo Ponce, el personal directivo y docentes de esta prestigiosa institución, por encontrarnos reunidos en esta ocasión de manera diferente, inhabitual, pero con el ánimo y el ímpetu de hacer las cosas mejor cada día, especialmente dado la circunstancia en la que nos encontramos y estamos atravesando. En primera instancia vamos a tener la participación de la señora subdirectora de nuestra institución. Me refiero a la licenciada Ivonne Castillo Ponce, quien nos dará las palabras de bienvenida. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, profesor Michel. Hoy se inicia nuestra primera reunión virtual de Escuela de Padres en el nivel primaria. Asimismo, dar la bienvenida a nuestra psicóloga, Anabel, a nuestros queridos padres, al público que hoy nos acompaña y a toda la comunidad educativa de nuestro glorioso José Carlos Mariátegui. Estamos muy contentos de poder organizar este tipo de evento que nos ayuda a involucrarnos más en el proceso educativo, ya que ustedes son nuestros primeros aliados. En esta oportunidad vamos a contar con la ponencia de la licenciada Anabela Moroto Alvarado. Ella es psicóloga egresada y titulada en la Universidad Peruana Unión, con especialización en psicología educativa y comunitaria. Ella trabajó como psicóloga en el área de Demuna de la Municipalidad de Paracas, Pisco e Ica, en la Municipalidad de Río Negro y Pampa Hermosa. Tiene experiencia en el trabajo comunitario y también en los trabajos con las instituciones educativas. De la misma manera, fue especialista de convivencia escolar en la UGEL Pangoa. Actualmente contamos con la participación y presencia en nuestro departamento de psicología de nuestra institución José Carlos Mariátegui. Con ustedes la licenciada Anabel Amoroto Alvarado. Bien, muchísimas gracias, maestro Michel, maestra Ivonne, maestro Lenner, y muchísimas gracias a toda la institución educativa José Carlos Mariátegui. En realidad es una alegría poder contar con estos medios y poder transmitirlo realmente a nuestros padres. Quisiera dar el saludo correspondiente a todos nuestros padres de la institución educativa. Ya lo mencionaron nuestros maestros, esta es una nueva metodología de llegar a ustedes, porque estamos realmente preocupados y deseosos de poder compartir, de poder aportar a la educación de sus hijos, a la educación que ellos de pronto todo el tiempo han llevado, pero ahora por esta época de la pandemia se han visto en la necesidad de adaptarse nuevamente, ¿no? Entonces vamos a iniciar haciéndoles saber a ustedes, apreciados padres, que nuestra intención más grande es poder contribuir y poder llegar a ustedes. El tema para hoy se divide en 3 partes, ya lo mencionaron. Entre ellos vamos a tocar en primer lugar cuál sería la importancia de la educación. ¿Cuánto me gustaría que de pronto puedan responder, ¿no? Entendiendo que no es así, yo les dejaría esa pregunta a ustedes, apreciados padres, y a los alumnos que de repente ven este video. ¿Por qué es importante estudiar? Esa sería una pregunta clave de la cual quisiéramos iniciar, porque es necesario que el ser humano entienda del por qué hace algo. Cuando entendemos la importancia de algo, le damos valor a ese algo. Le ponemos fuerza, le ponemos ganas. Cuando no entendemos ello, por lo general nos sentimos
de pronto frustrados, obligados y sin un horizonte claro. Entonces yo dejo para iniciar esta pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que es importante estudiar? Esa es mi pregunta. Y ahora voy a empezar a compartir pantalla para poder trabajar con ustedes el tema en sí, ¿ya? Vamos a brevemente pasar las imágenes. En realidad es un apoyo de la tecnología, pero muchas veces estamos limitados. El día de hoy solamente con diapositivas vamos a trabajar el por qué es importante. Saben, apreciados padres de familia, apreciados alumnos, se dice que la educación en sí nos ayuda a adquirir habilidades. La educación incluso nos ayuda a madurar. Es importante porque es el primer paso hacia el progreso, tanto nuestro como de nuestros hijos. Ayuda a mejorar el pensamiento crítico y por lo tanto nos mejora la capacidad de pensar. Ayuda en la disciplina, en el carácter, en la voluntad. Ustedes me dirán cómo es eso. La realidad que estamos viviendo hoy, por ejemplo, frente al COVID, nos ha puesto en una circunstancia donde nosotros tendríamos que adaptarnos a todo un cambio en la tecnología de la educación. El superar obstáculos nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y a poder desarrollar en nosotros nuevas habilidades. Nos ayuda, como dice la diapositiva, a desarrollar el pensamiento crítico, a buscar las soluciones. Entonces, eso es ahora en la época de pandemia. Pero si no existiera la época de pandemia, estaríamos hablando de una educación presencial donde también se observa eso. Es muy práctico recordar de repente aquellos momentos donde íbamos a clases y quizá aparecía un curso que no entendíamos la razón de ser. Seguramente ustedes recordarán algunas materias y sus hijos mismos lo habrán dicho en algún momento sobre determinadas materias que no entendían, que no le veían el porqué. Bueno, el enfrentarse a retos y el descubrir cosas nos prepara para la vida, nos prepara para poder nosotros en el futuro aprender a solucionar problemas y a perseverar hasta lograr un determinado objetivo. ¿Ya? Nos ayuda también a desarrollar una adecuada autoestima y la dignidad, porque un estudiante para pasar desde inicial hasta culminar la secundaria ha tenido que asumir muchos retos, ha tenido que vencer muchos obstáculos. Y no estamos hablando solo de que hayan sacado puros 20, sino del simple hecho de haber esforzado o de haber puesto lo mejor de sí para pasar cada año. Eso nos prepara, eso nos forma, eso mejora definitivamente la autoestima y nos hace sentir que nosotros sí podemos avanzar, nos prepara para la vida, para las adversidades, ¿sí? Entonces, frente a todo esto, ¿cuál vendría a ser el rol de los padres como principio de autoridad y liderazgo? ¿Por qué hemos puesto autoridad o por qué hemos puesto liderazgo? Quizás en algún momento se confunde o se confundió el hecho de hablar de autoridad, el hecho de hablar de disciplina. Y existen episodios donde mal interpretadas estas palabras pueden llevar incluso a desarrollar cuadros de violencia dentro de los hogares. El tener autoridad y el ser líder no tiene nada que ver con la violencia, no tiene nada que ver con dominar desde el rol de la persona que más fuerte es dentro de un determinado ambiente, en este caso dentro de un hogar. Sin embargo, también nos hemos ido a otro extremo. Y ese otro extremo es que muchos padres han soltado demasiado, como se dice, el, el punto que deberían tener bien claro, que es la responsabilidad de liderar dentro de su hogar. Muchos padres en realidad, porque en algún momento escucharon de que hay que ser amigo de los hijos, en algún momento escucharon que si los pegamos ahora ya no podemos estar bien, nos traen problemas, nos denuncian.
y se dieron de alguna manera al abandono y están permitiendo de que haya hogares donde las reglas no son claras, donde no hay un liderazgo adecuado. Ojo que no estoy hablando de que hay que castigar ni nada de ello, no, no me refiero a eso. Me refiero a que tenemos que entender muy bien estos dos términos, autoridad y liderazgo. ¿Ya? Vamos a pasar y vamos a hablar sobre el rol de los padres como principio de autoridad. A ver, sé que estoy hablando para padres desde los primeros años de educación, donde nuestros chicos, nuestros niños de 5 años, 6 años, quizás menos incluso, están entrando a una etapa de educación exterior y que sin embargo deberían ir para allá ya con una base sólida en formación en cuanto al carácter, en cuanto a la autoestima. En realidad, muchos autores lo dicen, lo reafirma la psicología, lo reafirma la educación, porque van de la mano. Es el hogar donde el niño debe aprender el valor del amor, donde debe aprender la importancia de querer y de sentirse querido. Ojo con esto porque si el niño crece en un hogar donde no aprendió la importancia de la seguridad, de sentirse amado, de sentirse querido y de sentirse aceptado, es un niño que en lo futuro, cuando sea un adolescente, un joven, va a tener o va a vivir la vida de una manera muy insegura, va a vivir de una manera muy frágil, sin reglas claras, sin valores claros y no va a tener firmeza ni autonomía para desarrollarse. Entonces, una de las principales funciones o roles de los padres viene a ser el cultivar dentro de sus hijos este hermoso don que la vida nos da y que se llama amar. Y el amar y el querer a nuestros hijos involucra aceptar. El hecho de aceptarlos involucra que a pesar de sus errores, a pesar de sus deficiencias o con todas sus características físicas que pueda tener, yo lo acepto. No tiene nada que ver con la frase o con el hecho de soportar, que es muy diferente. A veces pasamos de amar o de decir que amamos a solo soportar o a solo amar cuando nos dan algo que a nosotros nos agrada, un resultado que nos gusta y o cuando se comportan como nosotros queremos. Es importante que nuestros padres entiendan y que entendamos todos en realidad de que el hecho de dar esos primeros lazos de amor y de afecto y de fundamentar la base del desarrollo del carácter y la personalidad de los hijos está directamente ligado y se demuestra con la aceptación. La aceptación que por ningún motivo tiene que ver con el hecho de permisidad, de estar permitiendo malas conductas. No, nosotros debemos entender que cuando disciplinamos, disciplinamos la acción, la conducta, que nosotros rechazamos muchas veces conductas inadecuadas de repente de nuestros hijos, pero que no por ello los rechazamos a ellos como hijos nuestros. Es un gran paso que deberemos considerar cuando hablamos de liderazgo dentro del hogar. Líder no es el que más grita, líder es el que convence desde su ejemplo a que nuestros hijos, nuestra familia pueda seguir nuestro ejemplo y pueda repetir nuestra conducta. Entonces, desde allí vamos a trabajar, desde entender primeramente lo importante que es crear lazos emocionales irrompibles, ¿sí? Que forman la mente, el carácter y la personalidad. Bien. Pasando ya de esta base fundamental, entendemos entonces que los roles y las funciones son muchas y hemos enmarcado en el contexto que vivimos aquellas que nos van a ayudar mucho más. Uno de los roles fundamentales de ustedes, los padres, es enseñar a los hijos sobre la importancia de la educación. Por ello es que al principio de esta exposición habíamos hablado sobre lo importante que es la educación y ya lo hemos dicho, ¿no? Ayuda a desarrollar muchas habilidades, cualidades, capacidades que nos van a servir para la vida. Entonces es importante que ustedes siempre repitan eso a sus hijos.
No basta solo con decir, ve a estudiar para que no te quedes, ve a estudiar para que no trabajes en el campo. No basta solo eso, sino que hay que enseñar a razonar a nuestros hijos. La otra importancia es, o el otro rol es guiar y acompañar a nuestros hijos en su organización, en su planificación. Respecto a los estudios, creo que los maestros muchas veces les han mencionado y lo seguimos diciendo. Es importante organizarnos y planificarnos. La planificación de horarios forma incluso en carácter. El tener horarios establecidos para el ocio, para el estudio, para compartir en familia, para la alimentación, esos horarios que se establecen desde las primeras etapas de la vida enmarcan y enseñan al niño a formar un carácter íntegro. Entonces ustedes como padres, en función a la educación de sus hijos, deberán acompañarlos a organizar sus tiempos. Y el hecho de acompañarlos a organizar sus tiempos tiene que ver con ayudarles a armar sus horarios que seguramente los maestros ya les han indicado, les han enseñado antes. Pero no solo armar para que se vea bonito y de pronto se le mande la evidencia al maestro, sino que armarlo para llevarlo luego a la ejecución. Son ustedes nuestros aliados en casa. Un niño no puede ser educado solo desde la escuela. El niño necesita que desde el hogar también se le pueda reforzar, sobre todo nuestros niños para quienes estamos hablando en este momento, ¿sí? Ellos deberán sentirse acompañados y guiados por ustedes como padres, pero ya lo hemos dicho, desde la aceptación. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros hacemos esto con nuestros hijos, los guiamos o queremos establecerles horarios, pero de pronto vamos siempre al grito, a llamar la atención, a sentirnos aburridos como padres de repente, forzándolos o enviándolos a hacer o a cumplir con sus horarios? Desde allí, desde esa conducta, no vamos a generar en ellos cambio ni mejora. Lo que vamos a generar es rechazo. Rechazo al hecho de, incluso de estudiar, si estamos hablando de que los encaminamos a hacer las tareas. Entonces, motivar es una de las claves. El siguiente rol sería incentivar el desarrollo de los valores. ¿Qué valores? Son muchos los valores, pero dos de ellos que se van a desarrollar grandemente y que se están desarrollando en esta etapa es justamente la responsabilidad y la autonomía. Y por qué no decirlo también la constancia, ¿sí? Porque el ser responsables, el ser autónomos y el ser constantes para lograr un objetivo va a desarrollar en ellos también un carácter que en el futuro les va a ayudar a enfrentar grandes retos. ¿Y quién incentiva eso? Ustedes, los padres. Ustedes, cuando con mucha alegría y dinamismo llevan al niño para que pueda hacer las tareas, cuando lo respetan y entienden sus tiempos, que de pronto mi niño puede tener 8 años, 10 años, 5 años, y bueno, de acuerdo a sus tiempos, de repente él resiste a hacer la tarea durante 20 minutos y no da más, necesita un break, un recreo, y yo respeto su tiempo y lo entiendo, pero también lo llevo a que él entienda que hay que continuar, y de pronto le doy un tiempo pausa para que vaya, se recree, se distraiga un momentito, unos minutos y retome nuevamente las clases. Voy enseñándolo que nosotros podemos ser responsables y poco a poco podemos ser constantes para lograr un objetivo. Entonces, cuando yo abro el cuaderno con mi hijo, antes de iniciar las tareas, sin siquiera revisarlo todo, debo ver con él qué trabajos tenemos para hoy, en cuánto tiempo lo terminaremos, lo haremos de corrido o tendremos un tiempo de descanso. Desde allí voy estableciendo normas con mis hijos, pautas para el desarrollo. Le voy enseñando a mi hijo que es respetado y que no lo voy a forzar. Si de pronto él no resiste estar sentado una hora, no lo voy a forzar a que tiene que estar sentado y acabar la tarea, y si se levanta o si no quiere, entonces puede ocurrir cosas desagradables. No, créanme que con eso hacemos mucho daño a nuestros hijos. Por supuesto, ya les digo, es de acuerdo a la edad, de acuerdo a su desarrollo, a cómo ustedes conocen que ellos se van adaptando. Sin embargo, el hecho de forzarlos, el hecho de obligarlos, conlleva a muchas consecuencias también en el futuro.
¿sí? De esas cosas hablaremos posiblemente más adelante, en otras fechas, pero hoy quiero que quede esa idea con nosotros, enseñarlos a ser responsables, autónomos y a tener ese deseo de ser constantes y de lograr un objetivo, tiene mucho que ver con aprender a respetarlos también. Bien, entonces la última, en esta diapositiva, la última parte que estábamos viendo era la elaboración de las normas de convivencia y qué importante es que dentro del hogar podamos tener normas claras, específicas y que se den de acuerdo a las etapas de desarrollo de cada uno de sus miembros, ¿sí? Como sugerencia, se podría establecer normas donde todos podamos compartir espacios y tiempos también, de tal manera que nos motivamos. Si bien es cierto, los padres son autoridad dentro del hogar, son los responsables de que en el hogar se puedan establecer normas y son los responsables de estar siempre de alguna manera incentivando, motivando para que las normas se ejecuten. También deben saber que no son los únicos que van a generar las normas, sino que las normas, o también conocidas como acuerdos de convivencia, se van a desarrollar en compañía de todos. Van a tener que contar con la participación de todos los miembros del hogar, ¿sí? Las normas de convivencia son espacios donde los padres y todos los miembros del hogar establecen las acciones que van a realizar para el bien común. Por ejemplo, uno de los más prácticos sería los espacios donde todos participamos para el mantenimiento del hogar, para la limpieza de la casa, de repente, desde recoger la basura, separar los residuos, barrer de repente, todas aquellas actividades que involucran a todos los miembros de la familia y que entre todos podemos desarrollar. Yo les animo a que se puedan hacer, por ejemplo, establecerse, quizás en casa estamos a tiempo de 6 a 7 de la mañana o de 7 a 8, no lo sé. Y en ese horario, en esa media hora, todos vamos a participar de la limpieza de la casa. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el niño de 2 años que tiene que aprender a colocar sus juguetes en su lugar, hasta los adolescentes que tienen que saber apoyar en la casa, a preparar un desayuno, a hacer la limpieza de los platos, no sé, o de los distintos ambientes. Todos participamos en una misma hora, ponemos música de repente que nos agrada, compartimos los gustos de cada quien. Quizás en una semana ponemos la música que le gusta a papá, en la otra semana ponemos la música que le gusta al adolescente, o vamos variando. El mismo día ponemos un mix ahí de la música para los adultos, los adolescentes, los niños, mientras vamos haciendo estas actividades. Son momentos muy hermosos que ustedes como padres pueden gestionar y aprovechar, y en una harían mucho por ustedes y por su hogar, como el hecho de tener el hogar bien, agradable, como el hecho de compartir los gustos, porque puede que yo como adulto no me guste el reggaetón que le gusta a mi adolescente, pero de eso se trata cuando hablamos de aceptación, de compartir espacios. Si no te gusta y quieres que eso cambie, puede cambiar, pero no va a cambiar desde el rechazo absoluto. Al contrario, si aprendemos a aceptar y a llegar a la otra persona, podemos generar cambios mucho más y mucho mejor que desde el rechazo hacia una determinada conducta o un determinado gusto. ¿Sí? Bien, vamos a pasar, en algún momento más también podremos hablar de eso si es necesario. Ahora vamos a pasar a esa otra diapositiva que también nos habla sobre reflexionar con sus hijos, sobre las consecuencias de asumir o de no asumir las responsabilidades, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias si no hacemos nuestras responsabilidades, en este caso frente al estudio? El padre debe poner claro en los hijos que la consecuencia de no estudiar o de no ponerle ganas, que es muy distinto a no poder porque no entiendo la materia o porque no tengo la capacidad, es muy distinto a decir no lo hago porque no me gusta, porque me aburrió, porque me cansó. Hay que saber diferenciar también frente a qué vamos a hablar.
saber identificar como padre, ¿qué pasa con mi hijo? Es que no está entendiendo, es que de pronto la materia está difícil, es que de pronto el maestro o la maestra no está llegando a mi hijo con la explicación, y tal vez como padre tengo que ser un mediador, dar una llamadita a la maestra, conversar con ella, o puedo ver a mi hijo qué es lo que a él no le está llegando o por qué él no está captando. Y después de haber encontrado la razón o de haber buscado las soluciones externas, también tengo que ver y centrarme en que el otro factor puede ser el desánimo de mi hijo. Puede ser que mi hijo esté desanimado porque se estresó, o puede ser que mi hijo no quiere hacer porque simplemente se aburrió, porque simplemente ya, como se dicen los términos comunes, no le da la gana, prefiere ir a jugar, que de repente mi hijo está tomando el control sobre mí, incluso como padre, y dice que no quiere y no lo hace y se va. Entonces, yo como padre tengo que aprender a diferenciar y a encontrar las causales, las situaciones, y no solo dejarme llevar, porque la autoridad y el liderazgo también tiene que ver con eso. Si yo noto que mi hijo está tomando el control y que no hace porque simplemente no le da la gana, no porque esté difícil la materia, no porque no se le entienda al maestro o no porque no tenga la capacidad, sino por el simple hecho de que se aburrió y se quiere ir a jugar y prefiere no ser responsable. Si yo como padre identifico esas diferencias, yo tengo que buscar las soluciones. No es posible y debo llevar a mi hijo a la reflexión más que a la fuerza, a reflexionar de que esta conducta de tirarlo todo solo porque me aburrió o solo porque no quiero, a la larga va a tener una consecuencia, y que la consecuencia va a ser justamente para mi hijo. Y por eso es que es importante lo que decíamos al principio, y valga la redundancia, ¿no? Entender de cuál es la importancia de la educación. Si yo como padre no estoy convencido de la importancia de la educación, y si mi hijo solamente reniega por cosas muy sencillas y acusa o busca excusas de decir que no lo hago porque no entiendo el internet, no lo hago porque no entiendo por teléfono, desde la excusa, ojo, entendamos esto. Y si yo como padre estoy apoyando esto de repente de manera indirecta o directa, tengo que entender también que no estoy dándole la importancia que la educación requiere, y por ende no estoy transmitiendo eso a mi hijo. Y lejos de ayudarlo, le estoy haciendo un daño, porque mi hijo tiene que aprender a reflexionar que esta consecuencia le va a llevar a él en lo futuro, le va a llevar a tener muchas pérdidas, muchas dificultades. Y por ende también hago llamado a ustedes, padres de familia. Ustedes tienen que entender y reflexionar de que si nuestros hijos no estudian, las consecuencias que, si bien es cierto ellos van a cosechar, pues también como padres nos van a afectar, ¿sí? Y ojo que con esto no digo que todo tiene que ser ir a la universidad, no, sino que la educación básica de la inicial, la primaria y la secundaria, ya lo hemos dicho antes, nos prepara para la vida, nos complementa todo el equipaje, todo el material que un ser humano necesita, nos ayuda a desarrollar capacidades, a ser tolerantes, nos ayuda a poder nosotros encontrar o buscar distintas soluciones para un problema. Entonces nos prepara para la vida, ¿sí? ¿Qué más? Dice trabajar la responsabilidad, la autonomía, la humildad y la constancia. Ya de eso habíamos tratado un poco atrás, y solamente remarcar que es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos a ser constantes, a ser autónomos, a aprender a tomar decisiones y a afrontar la consecuencia de esas decisiones. Pero no solo eso, sino que la autonomía también está muy ligada a lo que conoceríamos como sabiduría, que es el hecho de aprender a tomar decisiones y de tomar decisiones correctas, de saber diferenciar la consecuencia de mis acciones y de saber elegir las mejores decisiones y de mantenerme constante. Es responsabilidad de ustedes, apreciados padres de familia, el poder fortalecer. Desde la escuela brindamos herramientas, desde la escuela se dan las clases que los maestros dan con las diversas dificultades que presentan, y que
son un camino para lograr el desarrollo de estas características únicas, importantes, pero que ustedes como padres lo complementan, que no va a ser posible sin ustedes, y sobre todo en esta época donde no hay contacto directo entre el maestro y el alumno, y que de alguna manera, llamándolo así, la pelota ha sido devuelta a la cancha donde siempre debió estar, en ustedes, apreciados padres de familia. Nosotros estamos para apoyarles, pero ustedes están para asumir esta responsabilidad, ¿sí? Lo otro es potenciar y favorecer la lectura y las actividades que involucran a la familia. ¿Por qué hemos decidido poner la lectura? Porque estamos convencidos de que la lectura abre horizontes. La lectura prepara y capacita al cerebro, y ya se sabe que ayuda mucho en las conexiones neuronales, ayuda mucho a desarrollar, hacer muchos, dentro de nuestro cerebro, lo que conocemos como sinapsis, que tiene que ver con la capacidad de desarrollar nuestra habilidad de pensar y de encontrar múltiples soluciones, respuestas, múltiples caminos. Y la lectura nos abre el horizonte a tener mucha creatividad y mucho deseo de explorar, de sobresalir. Si nuestros hijos no aprenden el hábito de la lectura, si nosotros como padres no estamos cultivando el hábito de la lectura, entonces estamos negándonos a nosotros mismos y también a nuestros hijos una maravillosa posibilidad de abrirse a un mundo más amplio, nuevo, ¿sí? Yo les animo mucho a ustedes, padres, que sean los partícipes y los autores de esto maravilloso que es el desarrollar la lectura, el hábito de la lectura. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes que están con sus niños en primaria todavía, que es una etapa muy hermosa para poder formar, son niños de alguna manera más dóciles todavía, pónganse a leer ustedes. No hay una mejor manera de cultivar y de enseñar que desde el ejemplo, ¿sí? Pónganse a leer ustedes. No les gusta, tampoco han aprendido o ya por el tiempo han perdido la práctica, pues volvamos a practicar. Escojamos una lectura que nos agrada, desde una historia, desde un cuento, hasta materias más complejas de repente de cursos que les pueden haber gustado, les gustan, desde cualquier material que pueda ser de lectura. Y hagamos en casa, dentro de nuestras normas, un espacio para la lectura. De repente empezamos por 5 minutos o por 10 minutos, desde lo más pequeño, desde aquello que no me causa mucha incomodidad, y luego voy agregándole minutos hasta hacer un hábito constante y por ende hasta generar una conducta, ¿sí? Dentro del hogar. Ustedes como padres podrían decir, bueno, hijos, vamos, es momento de la lectura. Y se agarran ustedes a leer para ellos, o simplemente ustedes leen y también a ellos les asignan un material que ellos puedan leer. Y de paso, cumplido el tiempo, socializamos en un corto espacio de 1 minuto, qué entendieron, qué te gustó. Y si al principio no hay respuesta, pues no impacientarnos, porque es normal. Es normal que al coger un libro, después de un tiempo, empecemos a leer y no entendamos nada, pero no hay que impacientarnos por eso. De paso, el hábito de la lectura también nos va a ayudar, o el generar este hábito o hacer esa actividad nos puede ayudar mucho a desarrollar la paciencia, ¿sí? La constancia, paciencia para entendernos y aceptarnos desde nosotros mismos, desde nuestras dificultades. El último punto como rol y responsabilidad que pueden tener ustedes y que con mucho amor se los decimos, ojo, aquí no estamos tratando de culpar ni nada, sino que estamos tratando de contribuir, ¿sí? Es el rol de brindar los materiales que los hijos necesitan para hacer las tareas. Estamos en una época diferente, de pronto ustedes no han hecho mucho gasto, esperamos que no hayan hecho mucho gasto en los materiales, en los libros, en los cuadernos, y aun cuando así fuera, la época ha demandado de nosotros el adquirir materiales como de repente un celular o adquirir una tablet o una computadora quizás, de potenciar nuestros celulares con memoria, de tener una cámara y de adaptarnos incluso al hacer las tareas virtuales. Pero esa es, dentro de eso, la responsabilidad que ustedes tendrían es de apoyarlos,
apoyar a nuestros hijos. No les digo que compremos un celular última generación, pero sí que al menos les brindemos la facilidad, que al menos nuestro celular, si no tenemos para comprarles porque son todavía pequeños y no deben tener, al menos mi celular como padre, deberé sacrificarlo de repente por 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea necesario para que mi hijo pueda ocuparlo y pueda presentar sus tareas. En realidad, la posibilidad que nos da la pandemia es de acercarnos más a nuestros seres amados. Y bueno, todavía estamos en esta época de pandemia y todavía tenemos esta hermosa posibilidad de usarla para nuestro bien, ¿sí? Bien, ya vamos terminando esta ponencia y para concluirla quisiéramos hablar un poco o ya enmarcar y empalmar todo dentro de la resiliencia y la adaptación al cambio. Todo lo que hemos venido hablando tiene que ver con la resiliencia de manera directa en algunos casos e indirecta en otros, y con el adaptarnos al cambio. Nos ha tocado vivir esta temporada, esta época. El otro día sacábamos cuentas y en realidad son recién 6 meses que seguramente en algún momento hemos tenido de frustración, de impotencia, de rabia. En algún momento lo hemos disfrutado, seguramente también con la idea de pasarla en familia. Y en algún momento hemos tenido miedo, estrés, angustia por si me llega la enfermedad, por si le llega a un ser querido. Hemos vivido muchas emociones en estos meses, 6, 7 meses aproximadamente que estamos en cuarentena. Pero con todo eso, o todo eso está relacionado también con ayudarnos a nosotros. En realidad las cosas que se dan nos van a afectar en función a cómo nosotros las tomamos. Es difícil, por supuesto, no ha sido fácil, ningún cambio es fácil. Ustedes como padres recordarán cuando de pronto tuvieron su primer bebé o cuando fueron a vivir con la pareja, ¿no? Por primera vez se apartaban de casa, empezaban a convivir con otra persona muy distinta a ustedes, con un carácter muy distinto, y tuvieron que adaptarse a ese cambio. De repente algunos han pasado momentos difíciles como las pérdidas de seres amados, familiares, y han tenido que adaptarse a esa realidad de no poder volver a verlos. Hemos tenido momentos difíciles en realidad y nos hemos adaptado y hemos avanzado. Hace años apareció esto de el SIDA, por ejemplo, muy famoso, que también sacudió. Bueno, yo les hablo de algo que puedo recordar por las épocas que he vivido, pero que también sacudió mucho y que nos llevó a tener muchos temores y lo hemos superado, ¿sí? Y nos hemos adaptado. El temor a la muerte, el temor a la enfermedad, en realidad siempre ha estado con nosotros. Solo que el escuchar de pandemia y el escuchar de COVID y el escuchar de que no hubo o no hay medicina, y el hecho de que la sociedad entera se haya inmovilizado y haya cambiado un ritmo de vida que tenemos o que teníamos, como que nos vino todo de golpe y sí, nos afectó de alguna manera. Pero bueno, ya pasó buen tiempo. Ya es momento de que también nosotros asumamos esta nueva realidad y que la asumamos desde donde estamos, como nos tocó, porque a nosotros nos tocó un COVID. En otros años y en otras épocas, a mucha gente les tocó de repente un terremoto, de repente un accidente de tránsito donde perdieron a sus seres amados y se tuvieron que adaptar. Y esta es una realidad que es global, es general, pero a la que también tenemos que adaptarnos. Y de pronto el albergar ese deseo y ese anhelo de decir cuándo volverán a hacer las cosas como antes, de repente reestructurarlo en nuestra mente y trabajar desde ahí, entendiendo de que muchas veces las cosas no vuelven a ser iguales. Y ustedes lo saben, ustedes como padres saben, viene tu primer hijo, tu segundo hijo, ya no hay marcha atrás, por más que digamos, ¿cómo quisiera volver a mi adolescencia? ¿Cómo quisiera volver antes? No, nos toca avanzar, nos toca continuar, pero es mejor avanzar, es mejor continuar desde la aceptación, desde decir, bueno, esto me está tocando vivir y desde aquí yo me hago responsable de todo lo que puede estar en mi entorno y de mí mismo y yo avanzo.
Y claro, por supuesto, me cuido, no quiere decir que me desmando y hago cualquier cosa exponiendo mi salud, no, pero yo avanzo con esta nueva realidad que me tocó. Y esta realidad que me tocó implica adaptarme a un cobertor facial, a un tapaboca, implica quedarme en casa más tiempo de lo necesario, implica incluso la idea de que me pueda dar el COVID y de que no pueda haber un antídoto. Implica muchas cosas, pero si yo acepto y yo me hago responsable, entonces estaré más preparado para avanzar. Entonces, dentro de mi familia, yo iré transmitiendo esa seguridad a los míos y ese deseo de continuar. Mis hijos tienen que entender de que esta es una nueva realidad y de que cuando pase todo esto y aparezca la pastilla y lo que fuera que aparezca que nos cure, habremos entrado a una nueva realidad, a una nueva normalidad, ¿sí? Entonces, mis hijos empezarán a ver el futuro de una manera más esperanzadora. Igual, eso contribuirá también a que entiendan y le den sentido al hecho de continuar con los estudios, porque el mundo no se detiene, el mundo avanza, las cosas avanzan. Entonces nosotros también desde la responsabilidad, desde la aceptación, avanzaremos. Y cuando pasan los momentos difíciles como esta temporada que nos ha tocado vivir, cuando viene momentos de bonanza, momentos de calma, nosotros, gracias a la resiliencia que estamos ejerciendo ahora, aceptando la situación, pues volveremos a nuestro estado de calma y avanzaremos, porque definitivamente nada es eterno, las cosas van a pasar, van a venir nuevas épocas, esperamos siempre con optimismo de que sean épocas mejores y tenemos que ir adaptándonos y sabiendo de que puede que hoy sea el COVID y mañana serán muchas otras cosas. Y mis hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde mi ejemplo como padre, tienen que ir viendo de que nosotros, los humanos, nos adaptamos al cambio, de que nosotros somos capaces de superar las dificultades y que somos capaces de compartir incluso las emociones que vivimos frente a estos cambios. Si de pronto tenemos ira, tenemos pena, las emociones que se nos vengan, las aprendemos a canalizar, las aprendemos a mencionar, las aprendemos a sobrellevar sin lastimarnos entre nosotros. Y finalmente, para concluir, tener en cuenta de que lo más importante en estos tiempos, como dice la diapositiva, es cumplir con participar de crear la seguridad y el bienestar emocional de los hijos, de sus hijos. Son ustedes padres quienes contribuyen en todo aspecto a poder generar seguridad y bienestar. Nuestros chicos, nuestros niños no deben crecer con la angustia, con el miedo que generan circunstancias como las que estamos viviendo. Deben crecer con la responsabilidad de saber que sí son momentos difíciles, pero deben crecer con el optimismo y deben crecer con la fortaleza de saber que las dificultades vienen y que nosotros nos adaptamos al cambio y buscamos muchas soluciones a un problema, que no nos hundimos en un problema y que nosotros aprendemos a ser responsables y que no botamos todo a la borda, como se dice, no lo tiramos todo solo por un simple aburrimiento o porque una cosa pequeña o un obstáculo pequeño se me presenta. Nuestros hijos deben aprender eso y ustedes los padres son los mejores aliados para poder generar eso en sus hijos. ¿Sí? Brindarles mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, mucha seguridad. Eso va a ayudar y les va a ayudar a ustedes como padres también. El amarnos entre esposos, el amar a nuestros hijos, el dar la seguridad de que sí son momentos difíciles, pero vamos a salir de esto y que vamos a avanzar. El demostrar un amor incondicional, ¿sí? Un amor estable, un amor duradero, no un amor que premia cuando mi hijo se porta bien y que castiga cuando se porta mal, sino un amor que es perenne en todo tiempo, que valora, reconoce y se siente feliz cuando mi hijo me trae buenas cosas, que se entristece cuando no lo hace, pero que a pesar de eso no lo rechaza como hijo. Eso es uno de los puntos fundamentales que los padres siempre deben recordar. Recordemos, apreciados padres, que el amor y la seguridad
van a formar a nuestros hijos para el futuro. Les van a capacitar de toda la armadura que ellos necesitan para enfrentar un mundo que demanda mucho, un mundo que demanda mucho optimismo, mucho valor, mucho coraje, pero cuando eso sale desde el amor y la seguridad, es mucho mejor que cuando sale desde el dolor, desde la angustia, desde la tristeza. Ustedes eligen cómo quieren verlos a sus niños, a sus regalitos que Dios les ha dado, que están al lado de ustedes, todavía en primaria, pero que muy pronto se irán a la secundaria y que en menos de lo que se puedan imaginar saldrán del hogar y que habrá concluido todo lo que ustedes hicieron por ellos. En primaria, en inicial, son las etapas donde ustedes pueden hacer más por ellos. Por supuesto que en la secundaria también, pero les va a ser un poquito más difícil. Pero desde la primaria, desde el inicial, tenemos que abrazar no solo el cuerpo, sino el alma, como suelo decirlo, y desde allí demostrar que estoy para protegerte, que estoy para amarte, que también tengo miedos humanamente, pero que mis miedos aprendo a enfrentarlos y que estoy para acompañarte como mi hijo que eres y que te acepto a pesar de tus dificultades y tus diferencias, que rechazo muchas cosas que haces, muchas actitudes, no me gustan, pero a ti te amo y desde allí empezamos juntos a mejorar, a buscar cambios. Bien, hay mucho que decir, pero ya el tiempo nos gana. En realidad, muchísimas gracias por este espacio. Estamos para poder apoyarnos ahora en la institución educativa y siempre hay personas que nos van a poder apoyar. Solamente tenemos que aprender a decir ayúdame, aprender a reconocer esto no puedo, aprender a decir qué hago y siempre habrán puertas que se abran. Apreciados padres, que Dios les bendiga en esta hermosa labor, en este hermoso regalo que les ha dado la vida, el de tener hijos. Y que mañana más adelante siempre recordemos con sonrisas y con alegría, tengamos la satisfacción de haberlos podido acompañar. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Agradeciendo nuevamente por la ponencia y la extraordinaria disertación de la licenciada Anabela Moroto Alvarado, nosotros podemos concluir lo siguiente. Sobre la importancia de la educación de nuestros hijos, sabemos que ello va a coadyuvar para la formación de su carácter, su identidad, su personalidad y más adelante en su perfil profesional. Respecto al rol de los padres como principio de autoridad y liderazgo, podemos concluir que no debemos practicar la crianza permisiva, tampoco la crianza autoritaria. Sí debemos manejar la crianza participativa, donde todos tenemos derecho a opinar y también a ser escuchados. Y con respecto a la resiliencia y la adaptación al cambio, podemos concluir que la resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros de sobreponernos a diversos obstáculos. Y básicamente, en lo que concierne a la adaptación al cambio, nos hemos dado cuenta que nuestras vidas han dado 360 grados de giro, toda vez de que nos hemos adaptado a una educación asincrónica, en vez de la que teníamos acostumbrado, que era sincrónica. Desde ya pedir e invocar a nuestros padres de familia, que son nuestros principales aliados, a coadyuvar el aprendizaje de sus hijos, pues esta será la mejor herencia que les podamos heredar. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.